misterio, un gran misterio. Esto era un misterio que estaba escondido desde el principio, desde que Dios creó el universo y dijo, sea la luz, y fue la luz. Nótese que es la primera orden, la primera voz que se escucha del Señor es que sea la luz. Y comienza entonces un ímpetu creador que trae como resultado el universo en que nosotros vivimos. Pero Dios no crea el universo, por decir así, accidentalmente o arbitrariamente. Había un plan desde el principio, un plan desde aquel momento en que dijo sea la luz hasta el último tiempo cuando el Señor Jesucristo vuelva. Entonces vamos a ir primeramente a empezar en Juan 3:16. Juan 3:16. Algunos creo que conocen ese versículo. ¿Cuántos lo conocen? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leerlo de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted quiere saber cuál es el significado de la Navidad? Se lo acabo de leer. De tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el Evangelio. ¿No quiere perderse usted? ¿Cree? Es algo que es muy simple. Vamos ahora también a Juan capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 hasta el 9. Y este evangelio todos los hemos leído, todos lo conocemos, traza un paralelo al libro de Génesis, ¿no? Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí queda establecida la divinidad e igualdad y coeternalidad de nuestro Señor Jesucristo. Donde quien habita, dice, la plenitud de la deidad, corporalmente la plenitud de la deidad. En el principio, ¿qué significa? En el principio no es el principio de cuando comenzaron las cosas, no es un principio temporal, sino un principio arquitectónico, un principio de un arjón. ¿Qué significa eso? El principio de todas las cosas. ¿Y quién es el principio de todas las cosas? Dios. En Dios, en aquel principio que es Dios, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos hace esa aclaración por si alguna duda cabe respecto a esto. Este era el principio con Dios. No te dice que no dice que este es el principio de la creación o este es el principio de las cosas. Este es el principio con Dios, porque Dios es el principio y también el fin, el alfa y el omega. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Comienza Juan. Juan no nos da los detalles que nos dan los otros evangelistas, Marcos, Lucas. No nos cuenta del embarazo de María, no nos habla del ángel, no nos habla del empadronamiento de César Augusto. Juan va al meollo teológico. Él quiere ver cuál era la situación. Todas esas cosas que hablamos, que mencioné anteriormente, son los detalles temporales de cómo acaeció este asunto. Pero lo que está concernido Juan, o lo que le concierne a él su pensamiento, es cuál es el fundamento de todas estas cosas, cuál es el principio en Dios de estas cosas. Y en estas cosas vemos que la condescendencia de Dios, Dios se hace hombre. ¿Y qué significa que Dios se hace hombre? Hermano, que Dios se hizo como uno de nosotros. Eso es algo que es increíble, que Dios se hace como que el Creador se hace criatura para rescatar a la criatura. Imagínese usted, qué amor. Pues piensen en Juan 3:16. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está la Navidad, la luz que alumbra al mundo. Vamos entonces al Evangelio de Lucas,
capítulo 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 26 al 36. Dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Esto es algo interesante porque aquí nos describe tanto y nos da tantos detalles, simplemente que tenemos que saber cómo sacarlos. Aquí vemos que hay una doncella, una virgen, María, en Nazaret, y se le aparece el ángel Gabriel y le dice que iba a concebir, y que por medio de ella iba a cumplirse aquella profecía que había existido desde Eva, cuando le dijo que de tu simiente, le dice a Eva, saldrá uno que dice que él aplastará, dice, le morderá el calcañar la serpiente, pero él aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Ahora veo que el anuncio, cuando llega el anuncio, es importante. Nosotros como gentiles muchas veces no conocemos el trasfondo judío de cuándo ocurrieron estas cosas. Pero a mí me parece que es algo súper interesante aquellas pequeñas joyas que están escondidas en el texto de la Escritura. Aquellos pequeños detalles que yo les llamo, bueno, no yo, pero se les llama diosidencias, ¿no? Porque no son coincidencias. Las probabilidades astronómicas estadísticas de que algo así ocurra estocásticamente son altamente improbables. Es decir, que ¿cómo puede ocurrir que venga el anuncio en el momento en que viene? Y ahora te diré: ¿de qué está hablando usted, pastor? Bueno, le voy a comentar. Porque el anuncio viene, dice, en el sexto mes. El sexto mes del calendario religioso judío. Y esto es importante porque dentro de la tradición judía, cada mes tenía un simbolismo o una representación. Por ejemplo, el mes de Nisan se celebraba la Pascua judía. ¿Ok? Entonces habían diferentes meses. El primer mes del año, si no me equivoco, era el mes de Adar. Entonces, cada mes había un calendario litúrgico, por decir así, para los judíos, en el que los judíos se dedicaban con cierto énfasis a ciertas cosas durante los diferentes meses. Y se celebraban las diferentes fiestas: la fiesta de la Rosh Hashanah, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Purim. Todas esas cosas se celebraban siguiendo el calendario. De hecho, ya Dios le había dicho a los judíos en Génesis capítulo 3, corrígame si me equivoco, que dice que todas estas cosas que creó, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, les servirían ¿para qué? Para los tiempos y para las estaciones. Hay un criticismo también, una crítica a ello en el Nuevo Testamento y en el Viejo también, donde el Señor dice: no quiero vuestras nuevas lunas ni sus celebraciones, porque los judíos habían convertido aquello, que la intención de ello era apoyar a una vida devocional o a una vida espiritual, y los judíos lo habían convertido en un sacramentalismo ritualista, vacío de todo contenido espiritual.
Y por eso Dios dice vuestras fiestas solemnes, dice, no me sirven de nada, las aborrezco. ¿Por qué? Porque se metieron en la formalidad del rito sin entender qué era aquello que el rito señalaba. Pero vemos que el anuncio viene en el sexto mes, y el sexto mes del calendario judío es el mes se llama Elul, ¿okay? Y es el mes, nótese algo interesante, de acuerdo a las tradiciones judías, es el mes de Tesheva. Y Tesheva significa perdón. Y es curioso que venga el anuncio de este ángel y el embarazo de María con el Salvador del mundo, que iba a perdonar al mundo. Y Dios le está mandando un mensaje claro. No es un accidente que la Escritura nos dice que el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Por qué no tiene que decir que fue el sexto mes? ¿Y por qué el sexto y no el tercero? No es una coincidencia. Todo lo que la Escritura nos dice para nuestra instrucción y para nuestra devoción, para desarrollar una vida espiritual cada vez más profunda. Entonces vemos que en el sexto mes, el mes del perdón, el mes de la reflexión o el mes de la purificación. Y los judíos tienen una tendencia de pensar, de meditar en su vida. Recuerden que este mes queda básicamente a mediados del año. Y a mediados del año tenemos que recalibrar a ver si hemos cumplido las metas. Ahora en el 1 de enero todo el mundo hace promesas de nuevo año. Los gimnasios se abarrotan de personas. Uno no puede tiene que ir a las 2 de la mañana si quiere poder entrar al gimnasio, porque está lleno de gente. Y sabemos que es un mes más o menos, y después ya no va nadie, ¿no? Todos van y firman y sí, este año va a ser el año. Sí se puede. No se puede, no sea mentiroso. No lo va a hacer, no lo va a hacer. La dieta no va a funcionar. Y dice, pastor, pero qué palabras tan negativas. No serán negativas, pero son verdaderas. Amén. Amén. No sean mentirosos, hermano. Bien, entonces ¿qué pasa? Al sexto mes es un buen tiempo para pensar. Ok, voy en la dirección que había decidido el 1 del mes. Es como un mes para recalibrar, para pensar. Es un mes del perdón, para el Teshiva. Y es interesante que el perdón, la condescendencia de Dios viene y es anunciada en ese momento. Ahora, usted me dirá, sí, pero en ese momento no fue cuando concibió María. ¿Cómo sabemos que ella concibió? De hecho, yo estaba conversando con mi esposa y dice, ¿cómo sabes tú que fue al principio del mes y no al final del mes? ¿Cómo sabes tú cuándo ocurrió esto? Además, el ángel vino a hacer el anuncio, no dice que concibió en ese momento. Pero leamos cuidadosamente el texto. En el verso 31 le dice el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Quiere decir que esto no era algo que iba a ocurrir 6 meses en el futuro, en 2 semanas. Dice, ahora concebirás en tu vientre. Otro detalle importante también que la Escritura nos da es que nos dice, sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesús, que su primo. Y el ángel le dice a María en ese momento que Juan ya había sido engendrado hacía 6 meses. Por tanto, no fue que el anuncio vino en el Elul y se esperó al otro mes, porque entonces no serían 6 meses de lo que se llevaran de separación, sino 7. ¿No? Entonces yo creo que podemos concluir claramente el texto que el anunciamiento viene en la fecha del Elul. Y es interesante porque aquí vamos a ver detalles, hermanos, que por razones obvias a nosotros se nos escapa, pero que a un hebraísta o a los que leían estos documentos o el Antiguo Testamento en hebreo no se les hubiera escapado. No hubiera pasado desapercibido el hecho de que este anunciamiento viene en este mes en particular, el mes del Teshiva, el mes del perdón, el mes de la purificación. Dice, los rabinos en el Talmud hablan del mes del Elul como un mes que revela la relación. Nótese algo interesante, esto es como pensaban los judíos en relación a este mes. Dice que pensaban o hablaban del mes del Elul en el Talmud como un mes que revela la relación entre Dios y el hombre, como una relación entre el amante y la amada. Entonces se pensaba o se meditaba en términos de el amante buscando o persiguiendo a la amada.
Y hay una razón por la cual ellos pensaban esto. Por eso comenzamos leyendo San Juan 3:16. El amor de Dios que se manifiesta en el perdón que es en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo interesante. Dice que esto se ve apoyado, dice, por un acrónimo con las letras del mes de Elul. Las letras del mes de Elul, ¿sabe qué es un acrónimo? Constituyen un acrónimo de un versículo interesante en la Escritura, que dice Eni Lodi Uvodi Li, que vamos a ir a ese versículo, de lo cual el mes Elul es un acrónimo. Se encuentra en Cantares 6:3. Vamos a Cantares 6:3. En Cantares 6:3. Y aquí vamos a ver exactamente cuál es la traducción. Dice: yo soy mi amado, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Por eso los judíos pensaban durante ese mes en la relación del Señor con su iglesia o con la congregación de Israel, como aquella búsqueda del amado a su amada. Pero algo más interesante aún, vamos al versículo 2, al versículo anterior, y vamos a ver algo interesantísimo. Dice: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo me erizo, porque aquí estamos viendo una profecía que dice: mi amado, ese es el Dios que la condescendencia divina, es el Dios humanado. Dice: mi amado descendió a su huerto, a su creación, al Edén que él había creado, a las eras de las especias. ¿Para qué? Para apacentar en los huertos. Jehová es mi pastor, para apacentarnos a nosotros. No, Él nos llama a nosotros de hecho como ovejas. Y viene, dice el Señor, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Esto está escrito en un lenguaje poético maravilloso, pero todos entendemos claramente que Él está aludiendo en este texto a la venida de un Salvador, a la venida de un Mesías. Y me parece curioso, a lo mejor puede ser algo arbitrario, no lo creo. Me parece que las probabilidades estadísticas son muy improbables, que el acrónimo para el mes de Elul nos lleve a ese versículo específico en el libro de los Cantares. Dice, en este verso, dice, vemos la condescendencia de Dios ilustrada en una forma poética. ¡Qué maravilla! Que aún los tiempos ilustren escatológicamente la omnipotencia y omnisciencia de Dios. A mí este tipo de cosas me parece maravilloso, porque Dios no solamente nos reveló en una manera diáfana su escritura, donde nos plasmó todas estas cosas para que todas las naciones, toda lengua pueda entenderlo, pero también puso estas joyitas escondidas para mostrar su poder y su omnipotencia. Y cómo Él es el Dios de todos los tiempos y nada se escapa de su ojo, ni de su providencia, ni de su soberanía, sino que todas las cosas ocurren de acuerdo a su voluntad. Y esto es algo que es maravilloso, hermano, porque significa que todo lo que le ocurre a usted en su vida estaba en los planes del Señor. Y todas las cosas que ocurren para su bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Por qué? Porque lo vimos ahí en Cantares, que el amado, dice, descendió a su huerto. Nótese que no dice el juez descendió al huerto, no dice el terrateniente descendió a su huerto, dice el amado descendió a su huerto. ¿Para qué? Para pacernos, para ser un pastor. Amén. Este es el sentido de la Navidad, hermanos. No se deje ofuscar por cualquier otra cosa. Yo sé que estamos celebrando, estamos viendo aquí, vamos a tener una deliciosa convivencia con los hermanos, y todo esto es bueno. Es bueno que los cristianos se reúnan para compartir, para celebrar, para comer juntos. De hecho, dato curioso, aquí hay un paréntesis, pero eso lo hacían los cristianos todos los días. Tenían un banquete. Los cristianos se reunían juntos y tenían un banquete y celebraban. Eso era lo que en la iglesia alimentaban el espíritu y el cuerpo también. Amén.
Algunos hermanos alimentan demasiado el cuerpo, ¿ves? Ese es el problema. Hay que tener un balance. Okay. Ahora, vamos a hablar ahora del mes del alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo, el mes del nacimiento del niño. Y no es muy difícil contar, simplemente siguiendo el calendario judío. Si nos encontramos en el mes de Elul, usted cuenta, y sabemos que el niño es concebido, ya lo vimos en el mes de Elul, entonces comenzamos y terminamos en el segundo mes del año, ¿cierto? Y es importantísimo porque es este el segundo mes del año donde nace el Señor Jesucristo. ¿Okay? Es muy importante, son cosas que cuando yo estaba estudiando esto, llevo ratos pensando en estas cosas, mucho tiempo pensando y tratando de descifrar cuándo fue que el Señor nació. ¿Cuándo? Allá vamos a llegar, hermana, no se preocupe. La hermana le gusta hacer preguntas. En la clase de los martes, ella es la que más pregunta. Y eso a mí me gusta cuando pregunta. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces cuando las personas no preguntan en la escuela, sobre todo en las escuelas dominicales o en los días de los martes, si usted no pregunta no se le va a aclarar la duda. Yo no leo mentes. ¿Ve? Yo siempre le digo a los pacientes míos, le digo que el día que enseñaron a leer la mente en las clases de psicología, dicen, yo ese día no fui a la escuela, entonces nunca lo aprendí. Así que o me lo dicen o no lo sé. Entonces pregunte, y así es como nos edificamos. Además, usted vio el martes pasado cuánta discusión amena tuvimos. Amén. Ahora vamos a contar 9 meses para contestarle a la hermana. Y dice, desde el mes de la concepción, que fue el mes de el Elul, es decir, 9 meses, terminamos en el mes de Iyar. Y el mes de Iyar es el segundo mes del calendario religioso judío. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros seguimos obviamente el calendario gregoriano. Antes de eso seguíamos el calendario juliano, hasta que el Papa Gregorio, por eso se llama calendario gregoriano, borró, creo que fueron 10 días del calendario, reajustó el calendario y ese es el calendario que usamos nosotros, pero ese no era el calendario que se usaba antiguamente. De hecho, una de las razones por las que hay tanta incertidumbre en cuanto al nacimiento del Señor Jesús, etcétera, ha sido precisamente porque estamos comparando lechugas y tomates, estamos comparando 2 calendarios. Por ejemplo, en el calendario judío no hay ningún mes que tenga 31 días. La mayoría de los meses tienen entre 29 y 30 días. ¿Okay? Y de hecho, el último mes se divide en 2 porque un año tiene, ciertos años, el último mes del calendario judío tiene un día extra y otros años no. Y así es como compensan ellos por los años bisiestos, ¿no? No quiero entrar en eso porque es bastante confundido, pero el punto que les quiero hacer es que los calendarios no necesariamente coinciden, porque por ejemplo, usted va a ver que el mes de Iyar corresponde al mes de abril-mayo. Y ahora, esto es interesante, abril-mayo. Yo sé que muchos de ustedes han pensado tal vez marzo o septiembre o algunas otras fechas que se han dado. Y la razón para ello es precisamente porque los calendarios no necesariamente se ajustan. Muchas veces yo he escuchado a algunas personas que han puesto el nacimiento del Señor Jesús en el mes de Nisan, lo cual es completamente improbable, porque sabemos que el Señor Jesús no nació cerca de la Pascua. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que ir a Jerusalén y celebrar la Pascua en Jerusalén. Y sin embargo, ellos fueron estaban en Belén, que queda cerca de Jerusalén, pero a una distancia. La Pascua había que celebrarla en la ciudad de Jerusalén. ¿Murió? En Nisan, sí, claro, murió en el mes, claro, que es la Pascua. Y eso es algo interesante, él muere en el mes de Nisan, que es cuando nosotros celebramos la Pascua. Y la razón es porque él es el Cordero Pascual. La semana pasada estuvimos viendo en la clase, cuando estuvimos viendo de los pastores y el anuncio que se viene y se le hace a los pastores, es un anuncio interesante, porque vimos que estos pastores no eran simplemente pastores que estaban pastoreando las ovejas.
Dice que estaban guardando las vigilias de la noche en las ovejas. ¿Por qué razón estaban ellos guardando la vigilia? Nadie hace eso por una oveja. Las ovejas se metían en el corral. De hecho, en el libro de... Creo que lo tengo anotado, bueno, no sé si lo busco ahora. En el libro de Ezequías, si no me equivoco, o Zacarías, nos habla del torreón, de Migdal Eder, donde se guardaban a las ovejas durante la noche. Usted metía las ovejas en el corral y se iba a su casa a dormir. Usted no se quedaban vigilando a las ovejas a ver cómo dormía. Imagínense qué pasatiempo tan poco interesante, estar mirando a ver cómo las ovejas se quedan dormidas, ¿no? Pero había una razón por la cual estos pastores estaban en los campos vigilando a las ovejas. Eso lo vimos la semana pasada. Y la razón era porque las ovejas paren una vez al año. Y no es coincidencia que las ovejas paren en la primavera, porque la mayoría de los seres vivientes se renuevan en la primavera. Las plantas, las cosechas, los animalitos se reproducen todos en la primavera. Y precisamente por eso estaban los pastores guardando las vigilias de la noche por las ovejas. ¿Por qué? Porque estos no eran pastores cualquiera. Y eran pastores que estaban en la ciudad ¿de qué? En la ciudad de Betlehem. Porque de esa ciudad, de ese pueblo, de esas alrededores, era de donde salía el Cordero Pascual. Y ese Cordero tenía que ser perfecto, puro. Entonces, cuando parían las ovejas, usualmente paren de noche, ellos tenían que vigilar a las que estaban preñadas para que cuando naciera ese corderito no se cayera al piso, no se le rompieran las piernas, no le pasara absolutamente nada, sino que inmediatamente que naciera el cordero se le ponía a él y a su mamá aparte. Y ese cordero estaba destinado para el próximo año ir al templo y ser usado como un sacrificio. Por eso era importante, estos no eran pastores cualquiera, eran pastores sacerdotales. Estos eran pastores que conocían la ley y sabían cómo tenían que tratar ritualmente a este cordero. Por eso es que estaban vigilando durante la noche. Esto no eran simplemente unos campesinos que estaban caminando por los huertos a la noche. Es algo interesante que el anuncio viene a aquellos pastores sacerdotales. El anuncio de todas aquellas cosas que ellos conocían. Si ustedes están esperando, dice, el nacimiento del cordero que van a usar el año que viene para expiación de los pecados. Pero el ángel le dice, no, ya el cordero nació y está allá en el pesebre. Viene el anuncio a los sacerdotes cuyo trabajo era velar por el nacimiento del Cordero Pascual. Y los ángeles le anuncian a esos pastores que el Cordero había nacido. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan? Amén. ¿O estaban dormidos? No sé. No, claro. Por supuesto que no. Algunos hermanos se ofenden. No. Los que más se ofenden seguro que era porque sí estaban dormidos. Entonces ahora vamos al mes de Iyar, que cae el segundo mes, porque si contamos desde el sexto mes, quedamos entonces 9 meses en adelante, donde nos termina. ¿Ve? En Iyar. Y este es el segundo mes, dice, del calendario en hebreo, y tiene un significado singular. Este mes se le conoce a los judíos como el mes de el alumbramiento, en el pleno sentido de la palabra. Es muy bueno porque la palabra, en español, la palabra alumbramiento tiene también ese peso conceptual. Porque alumbramiento significa ¿qué cosa? Un nacimiento, nacer, dar a luz. Pero alumbramiento también significa ¿qué cosa? Encender una luz. Entonces, aquel significado también se contenía en la palabra Iyar. Ellos consideraban aquel mes como el mes de la luz, o el mes de las luces, pero también le llamaban el mes de los retoños o del nacimiento. Propiamente hablando, era el mes del alumbramiento. Entonces tiene completo sentido que el Señor Jesús naciese durante el mes del alumbramiento, durante el mes donde las ovejas tenían sus alumbramientos, donde la naturaleza misma se renovaba en la primavera. Y entonces este mes, como todos los otros meses de los que estábamos hablando, también tiene su peso y su significado ritual para la mente judía. Quiere decir que para el mes de Iyar, la luz se tiene que entender en el sentido de dar a luz. ¿Ve? Trate de pensar esto como el paralelo en la creación, cuando el Señor dijo, la primera obra que el Señor hace es ¿qué cosa?
¿Qué crea el Señor? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y dividió la luz de las tinieblas. Y entonces ahora el Señor está en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha hecho una nueva creación. Y en esa nueva creación viene una nueva luz. Ya no la luz física que el Señor crea en el principio del universo. Nótese algo interesante. Cuando el Señor dijo, sea la luz, como algunos herejes han mostrado desde la antigüedad, ellos aluden o enseñan que era la creación del Señor Jesús. Aunque sí cabe la interpretación de pensar que cuando el Señor dice sea la luz, se estaba refiriendo a la creación angelical, a la creación de los ángeles, que son luces. Pero sea lo que sea, de todas maneras, aquella luz de Génesis 1 es una criatura, es una creación. Es una luz, por decir así, que corresponde al universo creado. Pero no es que Dios está creando la luz que Él es, sino que aquella luz que Él es se refleja en una analogía a aquella luz que es creada. Entonces el Señor hace ahora una nueva criatura en Cristo Jesús, porque este ser que va a nacer de la Virgen María, no había un ser como Él. Amén. ¿Y por qué no lo había? Porque en un ser tenemos creador y criatura. Tenemos Dios y hombre. Eso era impensable. ¿Por qué usted piensa que el diablo odia a la humanidad? Precisamente porque el Señor se hizo hombre. Él asumió nuestra naturaleza para que nosotros podamos participar de la naturaleza de Él. Y entonces en esta nueva creación es interesante que ocurra en el mes de la luz, porque este es el principio. Dice que el Señor Jesucristo es el primogénito, que dice, de la creación, y muchas personas malinterpretan eso pensando que el Señor Jesucristo era el primogénito de aquella creación de Génesis. No, Él es el primogénito de la nueva creación. El Señor Jesucristo fue el que creó la creación vieja, pero ahora Él hace una nueva creación donde el hombre es unido a Dios. Entonces Él es el primogénito de la creación. Y después, ¿quiénes siguieron? Bueno, todos los que son llamados hijos de Dios, porque si usted está sellado con el Espíritu Santo, Dios omnipotente vive en usted, y usted está participando, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que usted está participando, dice la Escritura, de la naturaleza divina. Les dije hace varios domingos, le estaba mencionando como Atanasio había dicho, dice que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiese llegar a ser Dios. No en el sentido de Dios con minúscula, sino que el hombre sea absorto, ¿ok?, en Dios, para que el hombre muera a lo que Él es, a su naturaleza, y cada vez viva más y más de la naturaleza y de la esencia de Dios en Él. Y eso no podía haber ocurrido si no ocurría este maravilloso evento, esta nueva creación, donde ocurre en una nueva luz. Vamos a Juan capítulo 1 nuevamente, y ahora vamos a entender tal vez este capítulo. Dice en Juan 1 del 1 al 9 nuevamente, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual... Ahora, usted pensará, bueno, aquí me está hablando de la creación de Génesis. No, me está hablando de otra luz distinta. No una luz de las criaturas, sino la luz que Dios es, entrando en la humanidad. Dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo por él fue hecho. ¿Por quién? El mundo fue hecho por el gran Logos, por el Hijo del Padre. Él creó el mundo y lo sostiene con el poder de su palabra. Y ese gran Logos se hizo hombre. Ese gran Logos que dijo en el principio: sea la luz,
ahora Él, la luz verdadera, estaba viniendo al mundo. Nótese algo interesante que dice él, que la luz verdadera. ¿Por qué hay que decir que la luz es verdadera? ¿Acaso hay una luz falsa? No, es que aquella otra luz es simplemente en reflexión una copia, una imitación de la luz verdadera, que es Dios. Entonces, esta luz física que usted ve es una reflexión, una analogía, una alegoría, por decir así, una analogía de la luz que Dios es en una forma física. Por eso la luz nos es tan placentera y nos hace tanto bien y nos gusta, porque refleja muchos de los atributos que Dios tiene, porque Dios es luz. Nótese algo interesante, en el credo de Nicea se dice que Dios, que cuando hablando de la divinidad del Señor Jesucristo, le dice lume del lumine, dice luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, porque Dios es luz y el Señor Jesucristo es luz. Y cuando Él nació en ese pesebre fue para destruir al que tenía el imperio de la oscuridad y de la muerte, que es Satanás. Y si usted no, cuando usted recibe al Señor Jesucristo, la función y el trabajo del Señor en su vida es simplemente alumbrar. Y cuando Él alumbra, todas las influencias de los demonios salen huyendo de su vida. Y mientras más alumbre el Señor, más se van esas influencias. Ahora, no meta usted esa luz bajo un almud. No ofusque usted la luz verdadera con otras cosas. No apague la luz del Espíritu Santo. Déjela que alumbre, échele aceite. ¿Entiende lo que estoy hablando? Estoy hablando hablando escatológicamente. Tengo que ser un poco más carismático. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes no dicen aleluya ni gloria a Dios como si fueran malas palabras. No entiendo. No se dice aleluya en la iglesia, hermano. Amén. Mire, si dicen amén y aleluya, ninguna de las calorías que se coman hoy van a engordarles. Amén. Voy a decretarlo. Lo decreto. Eso, mire cómo les gustó. ¿Está viendo? Son todos carnales. Bien. Dice, los rabinos judíos notaron que hay otro curioso acrónimo. ¿Saben que los judíos son muy... Recuerden que los judíos ellos, en inglés hay un dicho que dice, pierden los árboles, el bosque por los árboles, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice, si pierden el bosque por los árboles, están concentrados en el árbol que no está viendo la belleza del bosque. Bueno, el judío se mete, pero descubre cosas curiosas, ¿no? Cosas muy interesantes. Dice, los judíos notaron que hay otro curioso acrónimo con las letras del mes de Iyar. Y cuando nosotros miramos el acrónimo del mes de Iyar, vemos otro texto bíblico que nos ayuda a ilustrar y comprender mejor la razón de la Navidad. Entonces, si tenemos las palabras Iyar, obviamente esto funciona en hebreo, no en español. Entonces el acrónimo tiene que ser traducido, ¿no? En hebreo sería Ani Hashem Hin Ropeka. Okay, eso sería en hebreo, y eso es ese texto que yo les acabé de leer en hebreo, en hebreo, sí, se encuentra en Éxodo capítulo 15, 26. Éxodo 15, 26. Y van a ver la última parte del versículo, que es eso que yo le leí. Hani Hashem aleka ropeja, que está en Éxodo 15, 26, y dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Entonces el acrónimo del mes de Iyar, que es el segundo mes, es el mes de ¿qué? De la sanación, o el mes de la salvación. En hebreo y en griego no existía, ni en latín, existía una distinción entre sanidad y salvación. De hecho, en las traducciones antiguas nuestras, si usted se encuentra, por ejemplo, en la Biblia del oso, pero si no me equivoco también, y el hermano David nos puede ayudar con eso, en la versión del 1909, cuando se habla de salvación, la palabra que se usa es salud. Amén.
Claro, en nuestros tiempos se ha hecho un poco la distinción entre sanidad, y sanidad se refiere solamente a la parte física y salvación a la parte espiritual. Pero en la mente de los antiguos y en el lenguaje bíblico, esa distinción no existe. Porque la salvación es la salvación total, y eso un poco ha entorpecido el entendimiento o la teología del cuerpo, porque empezamos a ver al espíritu y al cuerpo como dos cosas separadas, que no lo son. Porque el Señor Jesucristo murió para salvar nuestras almas. Amén. ¿Y el cuerpo? ¿Murió el Señor Jesucristo para salvar nuestros cuerpos? Amén. Pero no dijeron un amén tan efusivo como la primera cuando dije, murió para salvar las almas. Amén, gloria a Dios. Murió para salvar el cuerpo. Bueno, sí, claro, bueno, puede ser, tal vez es posible, ¿no? Cabe pensarlo. Hermano, usted no es ser humano, es un alma y un cuerpo. Usted no es un alma, usted no es un ángel, usted es un alma encarnada en un cuerpo. Por tanto, para usted existir completamente, usted tiene que tener un alma, obviamente, pero tiene que también un cuerpo donde reside esa alma. ¿Por qué usted piensa entonces que la resurrección de los cuerpos es algo que nosotros estamos esperando? Usted no va a pasar el resto de la eternidad como si fuera un fantasma transparente caminando o tocando un arpa por no sé dónde. Yo sé que es la noción muchas veces que tenemos y que heredamos de no sé dónde tampoco. Pero usted va a pasar como el Señor Jesucristo dice, tocad y ved, y comió pescado y miel. Y digo, ¿acaso puede un fantasma hacer esto? Él tenía cuerpo, Él resucitó físicamente, como usted también va a resucitar físicamente. Y no solo usted, también los incrédulos van a resucitar físicamente. No van a resucitar espiritualmente, porque esa resurrección ocurre aquí. Pero la segunda resurrección, que es la que nosotros vamos a participar, y ellos también van a resucitar en cuerpos, pero no van a ser cuerpos glorificados, van a ser cuerpos de condenación, donde el Señor claramente nos dice, no temas el que puede destruir el cuerpo, sino el que puede lanzar al alma y al cuerpo al infierno. Y eso va a ocurrir en el último día, en el juicio final. Todas las personas van a ser resucitadas físicamente, incluso los incrédulos. ¿Por qué? Porque dice que todos seremos vivificados en Él, físicamente. Ahora, participar en la eternidad de Dios, participar en un cuerpo glorificado, eso solamente es dado a los hijos de Dios, a los cristianos. Pero todos vamos a comparecer frente a Dios, no me importa, desde Hitler hasta Nabucodonosor, hasta el borracho que vivía en la esquina de su casa. Todos van a resucitar y van a recibir un juicio, de parte del Señor Jesucristo. Todos. Amén. Entonces vemos aquí que en el mes de Iyar es el mes de la salud en el sentido bíblico, que lo abarca todo, físico y también espiritual. Y es el mes de la salud. Pero leamos primeramente leamos el verso completo. Dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Uno de los nombres con los que se le conocía al Señor Jesucristo era como doctor, como sanador, Salvador. Recuerden que no hay distinción entre sanador y salvador en los lenguajes antiguos. De hecho, a Josué, el Señor le pone el nombre de Josué como un título. Ese no era el nombre de Josué. ¿Cómo se llamaba Josué? ¿Quién se acuerda? Menos Alirio. ¿Quién sabe? El que me diga el nombre de cómo se llamaba Josué, le vamos a reducir 5 años en el purgatorio. Oseas, ese era el nombre de Josué. Oseas, hijo de Nun. Y Moisés le cambia el nombre, ¿para qué? Para que Oseas, hijo de Nun, venga a ser un tipo o una figura del Salvador, de Cristo. Y le pone por nombre Yeshua. Un paréntesis aquí voy a hacer también con la cuestión de, porque dije Yeshua en hebreo, y yo sé que hay ciertas iglesias que están enseñando que no debemos de decirle Jesús al Señor Jesús, que hay que decirle Yeshua.
porque es en hebreo. Y la respuesta a eso es una respuesta, de hecho, extremadamente simple. Porque tenemos, algunas personas dicen, no, porque Jesús en griego no es Jesús, o en español no se le decir Jesús. Pero si usted mira la Septuaginta, que fue una traducción que se hizo de la Escritura antes del Señor Jesús, es una traducción del Antiguo Testamento por 77 rabinos que les ordenó o les pidió Alejandro Magno que hicieran una traducción al griego de las Escrituras para ilustrar las bibliotecas. Me imagino que la copia habrá terminado en la famosa biblioteca de Alejandría, su gran capital, que fue fundada por Alejandro, ¿se acuerdan? Entonces, con este fin se hace la traducción de la Septuaginta. ¿Y cómo creen ustedes que estos 77 rabinos judíos traducen el nombre de Yeshua? Y dicho sea de paso, Yeshua es una abreviación que viene en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se decía Yehoshua. Entonces ya vemos que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, el nombre que se usaba era como una abreviación del nombre y se decía Yeshua. Pero ¿cómo creen ustedes que estos rabinos traducen el nombre de Yeshua en griego? La traducción se hizo en griego con esta palabra, Jesús. Jesús. Entonces los judíos entendían que el nombre de Yeshua se traducía como Jesús, y de ahí viene la J, que nosotros conocemos como J, en realidad se pronunciaba como una Y, como una Y. Entonces era Yeshua. Y con el tiempo, cuando los árabes invadieron España y el sonido de se introdujo en el castellano, entonces se empezó a decir Jesús, ¿no? Pero antiguamente se diría, o en latín se diría Jesús. ¿Ve? Y de ahí viene entonces el nombre de Jesús es un nombre apropiado para el Señor. Eso no es la clase, no sé por qué le estoy diciendo esto, pero yo sé que es algo que anda como en el sistema por ahí, por algunas iglesias. Ok. Entonces vimos que el Iyar es otro acrónimo para que dice, ¿cuál es el acrónimo? Que dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu salvador. Y el Señor Jesucristo nace en el mes de Iyar, el segundo mes después de la Pascua. Nótese algo interesante, eso no se nos debe escapar. La Pascua se celebra en el mes de Nisán, ¿cierto? En el mes de Nisán es cuando el pueblo de Israel salió ¿de dónde? Bueno, de hecho no habían salido de Egipto en el mes de Nisán. Estaban en Egipto, celebran la Pascua, pero ellos pasan el Mar Rojo y llegan a la tierra prometida en el mes de Iyar, en el segundo mes del año. ¿Por qué? Porque Dios es el Salvador. Y eso tiene un potentísimo mensaje o peso alegórico o poético, el hecho de que el Señor Jesucristo nace en el mes de la liberación del pueblo. Nace en el mes donde el pueblo de Israel sale de Egipto y entra en la tierra prometida. Y aquellas promesas, aquellas cosas, aquel pueblo que salió, que pasó por el mar, que entró en la tierra prometida, todas aquellas cosas apuntaban a nuestro Señor Jesucristo en una forma tipológica o en una forma figurativa, y lo vemos entonces cumplido en el Señor. Pero el Señor nos agrega todavía ese detalle de permitir que el Señor, o hacer que el Señor nazca en el mes de Iyar, que celebraban la liberación o la salvación del pueblo de Israel. Y entonces en ese mes, cuando nace el Señor Jesús, el mundo está celebrando ¿qué cosa? Su salvación, la salvación del mundo, la salvación que se extendió no solamente para los judíos, sino para todos nosotros. Algo que me gustaría también enfatizar es que el Señor Jesucristo se le llamaba como doctor. De hecho, una de las burlas que le hicieron los fariseos, aludiendo a su nombre, era ¿qué cosa? Le dice, doctor, dice, a otro sanaste, dice, sánate a ti mismo. El Señor Jesús también dice, los enfermos, los sanos, no necesitan de doctor. Podemos inferir de ello que él se entendía o pensaba de sí mismo como un doctor, como un sanador. Vamos a Isaías 53, verso 4. ¿Qué dice? Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Y ahí es donde lo vemos. Jehová es tu sanador. Eso es lo que significa la Navidad. Eso es lo que estamos celebrando, que Jehová es nuestro Salvador, que el Señor Jesucristo nació para salvarnos. Qué alivio, hermanos. Yo creo que podríamos agregarle a estas interpretaciones hebreas de estos meses, podemos decirle también que Iyar fue el mes del alivio, del consuelo, el mes del suspiro, en el que finalmente nos quitó aquel pesado yugo que estábamos sobre nosotros y podemos descansar. Para nosotros es el mes también del descanso, el mes del alumbramiento. ¿Por qué? Porque vino la luz del mundo, porque nació el Salvador. El mes de la sanidad y de la salvación. ¿Por qué? Porque Jehová es tu Salvador. Cuando piense en el pesebre, piense en esto. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra que tanto nos enseña. Gracias por el Señor, Señor. No somos dignos de ti, pero tú eres nuestro sanador. Tú viniste a sanarnos porque nos viste enfermos, pobres, tristes, inmerecedores. Y te moviste a compasión de un padre que ama a sus hijos. Y fuiste, Señor, hasta los fines de la tierra a buscarnos. No sé, Señor, la historia de cada uno de los que estamos aquí presentes escuchando, pero sabemos que tú fuiste por cada una de nuestras almas. Cuán preciosas, Señor, son las almas, dijo aquel gran predicador Spurgeon. Dice que tanto Dios como Satanás las quieren para sí. Y tú mandaste, Señor, a tu Hijo porque tú quieres nuestras almas para ti. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por el pesebre. Prepara ahora nuestros corazones para tener este momento de coinonía, este momento de celebración. Bendice los alimentos, Señor, y las manos que los prepararon para que tengamos gozo. Pero quiero, antes de terminar, hermanos, todos los ojos cerrados, si hay alguna persona que ha escuchado estas palabras, pero esas palabras son ajenas, que no entiende tal vez o ha entendido hoy lo que significa la Navidad, pero que no ha invitado al Señor Jesucristo a celebrar, a entrar en su corazón y celebrar con Él. Si usted es esa persona que le gustaría invitar al Señor Jesucristo como su Salvador en su vida, yo le ruego que levante la mano y me lo deje ver. Nadie lo está mirando, solamente yo lo estoy viendo. Y quiero saber simplemente para hablar en privado con usted. Solo unos momentos voy a dar. Veo que todos somos aquí hijos del Señor, que le hemos entregado nuestra vida. Hagamos de esta Navidad un tiempo de renovación. Hagamos de esta Navidad un tiempo, Señor, en que tú vayas quitando aquellas bestias que están en el corral, aquella suciedad, y que limpiemos, Señor, nuestros corazones con la luz de nuestro Señor, que alumbre en nosotros para que seamos puros y limpios. En el nombre de Jesús. Amén.